¿Alguna vez te has preguntado qué secretos pueden esconder las paredes de un lugar que debería ser un refugio seguro? ¿Qué pasaría si te dijera que detrás de las sonrisas aparentes y los discursos de caridad podría esconderse una oscura red de abusos y explotación? Esta no es solo una historia de un hombre enfrentándose a su pasado, es un relato que desentierra verdades que muchos preferirían olvidar. Alejandro, como muchos de nosotros, pensó que había dejado atrás su infancia en el hogar San Miguel. Pero su regreso a este orfanato no solo reabrió viejas heridas, sino que destapó un sistema de abusos que iba mucho más allá de lo que él podía imaginar. Desde niños obligados a trabajar en condiciones inhumanas hasta un manto de silencio cubierto por los responsables, esta historia nos lleva al límite de la indignación y el deseo de justicia. Si alguna vez has sentido que una injusticia debe ser enfrentada sin importar las consecuencias, esta historia es para ti. Aquí, la búsqueda de la verdad no solo expone a los culpables, sino que también construye un camino de esperanza para quienes más lo necesitan. Prepárate para un viaje de dolor, valentía y redención, donde cada página nos recuerda que, aunque el sistema puede fallar, la determinación humana puede mover montañas. Alejandro caminaba lentamente por el sendero de piedra que llevaba al hogar San Miguel, el orfanato donde había pasado sus primeros años. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba, como si el tiempo y los años hubieran encogido las paredes y las risas que alguna vez resonaron allí. La fachada, desgastada y cubierta de grietas, parecía un reflejo de los recuerdos confusos que habitaban su mente. Al cruzar la puerta principal, una sensación indescriptible lo envolvió, como si las sombras del pasado se colaran a través de las ventanas polvorientas para susurrarles secretos olvidados. La directora actual, Sor Elena, lo recibió con una sonrisa cansada, pero había algo en sus ojos que Alejandro no pudo descifrar. Dentro, los pasillos olían a humedad y silencio. Alejandro intentó reconocer los rostros de los pocos niños que corrían por ahí, pero se dio cuenta de que algo en ellos le resultaba inquietante. Sus miradas eran serias, como si tuvieran demasiado peso sobre sus pequeños hombros. Mientras Sor Elena lo guiaba por el edificio, señalando las mejoras que intentaban hacer con recursos limitados, Alejandro no pudo evitar sentir que algo faltaba en su narrativa. Cada palabra de ella sonaba medida, como si hubiera aprendido a esquivar preguntas incómodas con una habilidad pulida por los años. La inquietud en su pecho comenzó a crecer. Fue al entrar al antiguo comedor cuando Alejandro notó algo que encendió todas sus alarmas: un niño escondido bajo una mesa, mirando fijamente un rincón oscuro. Sor Elena intentó desviar su atención, pero Alejandro se inclinó para hablar con el niño, quien balbuceó algo sobre no hacer ruido para que no lo castiguen. Aunque las palabras eran vagas, el tono estaba cargado de un miedo que Alejandro reconoció al instante, porque él también lo había sentido antes. Su mente comenzó a llenar los vacíos con preguntas que lo llevaron a una decisión inevitable: debía descubrir qué estaba ocurriendo realmente tras esas paredes. Al continuar su recorrido, Alejandro pasó por el dormitorio que había sido suyo. Las camas estaban en fila, pero faltaban varias, como si la capacidad del orfanato hubiera disminuido drásticamente. En la esquina donde solía sentarse para leer libros viejos que encontraba en la biblioteca, ahora había un armario vacío y descuidado. Algo en esa imagen le removió una memoria que no podía precisar. Cerró los ojos por un momento, intentando recordar, pero solo un eco distante de voces infantiles resonaba en su mente, acompañado por un sentimiento de opresión que no podía sacudirse. De vuelta en la oficina de Sor Elena, Alejandro notó una pila de documentos desorganizados en el escritorio. Su conversación se centró en la falta de fondos y las dificultades para mantener el lugar funcionando. Pero cuando él preguntó por antiguos registros del orfanato, la directora pareció tensarse. Argumentó que muchos archivos se habían perdido con los años debido a mudanzas o daños, una respuesta que a Alejandro le resultó demasiado conveniente. No insistió en ese momento, pero tomó nota mental de buscar respuestas por otros medios. Mientras se despedía por el día, Alejandro cruzó el patio trasero, donde algunos niños jugaban. Uno de ellos, un chico delgado con ojos enormes, se acercó y le preguntó si había crecido en el orfanato. Alejandro, sorprendido por la franqueza del niño, asintió. «Dicen que aquí pasan cosas malas», murmuró el niño antes de que una cuidadora lo llamara con tono autoritario. Esa breve interacción dejó a Alejandro con un nudo en el estómago. Caminó hacia su coche con una mezcla de incertidumbre y determinación, sabiendo que no podía ignorar lo que acababa de experimentar. Esa noche, Alejandro no pudo conciliar el sueño. Cada detalle del día rondaba su cabeza como un rompecabezas que no podía resolver. Recordó las miradas evasivas de Sor Elena, la expresión asustada del niño bajo la mesa y las palabras crípticas del chico del patio. Algo en todo ello le decía que el hogar San Miguel guardaba secretos mucho más oscuros de lo que podía imaginar.
con la determinación renovada, decidió regresar al orfanato y hablar con algunos de sus antiguos compañeros. Quizás ellos también habían sentido que algo no estaba bien cuando eran niños, pero no supieron cómo expresarlo. El recuerdo de su infancia empezó a surgir en fragmentos mientras Alejandro repasaba su vida en el orfanato. Recordaba los días en que se despertaba antes del amanecer para ayudar en la cocina o limpiar los pasillos. En aquel entonces, le habían hecho creer que esas tareas eran normales, parte de aprender a ser disciplinado. Pero ahora, mirando hacia atrás, comenzó a cuestionar si esas actividades no eran otra cosa que explotación disfrazada de educación. A medida que más recuerdos surgían, también lo hacía la sospecha de que él y muchos otros habían sido víctimas de algo mucho más grave de lo que habían comprendido de niños. El amanecer llegó, pero Alejandro ya tenía un plan en mente. Decidido a desentrañar la verdad, empezó a buscar en redes sociales y foros cualquier rastro de personas que hubieran crecido en el Hogar San Miguel. Para su sorpresa, encontró un grupo pequeño pero activo de antiguos residentes que compartían experiencias similares. Algunos hablaban de trabajos forzados, otros de castigos físicos, pero todos coincidían en que había un velo de misterio y silencio que rodeaba al lugar. Alejandro sabía que no podía enfrentarse solo a lo que estaba descubriendo, necesitaba aliados. Pero antes de buscarlos, tenía que armarse de valor para enfrentar lo que pronto se revelaría. Los días que siguieron al regreso de Alejandro al Hogar San Miguel estuvieron marcados por una mezcla de nostalgia y desconcierto. No podía sacarse de la cabeza la sensación de que había más por descubrir, como si el orfanato guardara un sinfín de secretos enterrados bajo capas de rutina. Decidió contactar a Martín, un antiguo compañero de infancia que había sido una figura casi fraternal en sus años de niño. Tras varias búsquedas y mensajes en redes sociales, logró encontrarlo. Cuando finalmente se reunieron en una cafetería, la conversación pronto dejó de ser casual. Martín tenía una mirada sombría y, aunque al principio fue reticente, pronto admitió que siempre había sabido que algo oscuro ocurría en el orfanato. Martín habló de las largas horas que algunos niños pasaban trabajando en talleres improvisados, confeccionando artículos que luego desaparecían misteriosamente. Recordaba que a menudo los castigaban por desobediencia, pero las faltas eran absurdas: hablar sin permiso, tardarse demasiado en terminar una tarea, o incluso reír en el momento equivocado. Alejandro lo escuchaba con el corazón en un puño, porque cada detalle activaba recuerdos que él mismo había intentado olvidar. A pesar de ello, la certeza de que algo no estaba bien empezaba a solidificarse en su mente. ¿Crees que Gabriela también lo recuerda?, preguntó Alejandro con cautela, pensando en su otra amiga de infancia. Encontrar a Gabriela no fue tarea sencilla, pero finalmente lograron convencerla de hablar. Al principio, ella parecía incómoda con la idea de desenterrar recuerdos que había trabajado tanto para enterrar. Sin embargo, al escuchar lo que Alejandro y Martín compartían, una chispa de dolor e indignación se encendió en sus ojos. Gabriela les contó que, de niña, había sufrido castigos físicos que iban desde encierros en un cuarto oscuro hasta golpes con reglas de madera. Nos decían que era por nuestro bien, para que aprendiéramos disciplina y respeto. Pero ahora sé que eso era abuso, puro y simple. A medida que conversaban, los tres comenzaron a identificar patrones que compartían en sus recuerdos. Cada vez que un niño era castigado, se hacía con la excusa de enseñarle lecciones de vida, pero los métodos eran crueles y desproporcionados. Martín recordó claramente haber sido obligado a sostener ladrillos pesados por horas como castigo por haber robado un pan, aunque sabía que en realidad había sido otro niño. Gabriela habló de un incidente donde una niña fue obligada a quedarse en el frío durante horas por haber llegado tarde a la misa matutina. Alejandro, por su parte, comenzó a recordar cómo solía temblar cada vez que se escuchaban pasos acercándose al dormitorio durante la noche. A pesar de lo doloroso que era abrir estas heridas, los recuerdos compartidos ayudaron a que los tres se sintieran menos solos en su sufrimiento. No eran imaginaciones ni exageraciones, lo que habían vivido era real y había dejado cicatrices profundas en ellos. Fue entonces cuando Alejandro propuso algo que al principio sonó descabellado: buscar pruebas concretas que respaldaran sus recuerdos. Sabía que, sin evidencia tangible, cualquier denuncia que intentaran hacer sería desestimada como acusaciones infundadas, pero no tenía idea de por dónde empezar. Martín sugirió investigar los archivos del orfanato, si es que aún existían. Recordaba haber visto cajas llenas de documentos almacenadas en el sótano del edificio principal. Alejandro sabía que convencer a Sor Elena de permitirles acceder a esos archivos sería complicado, pero no imposible. Gabriela, por su parte, mencionó que algunos de los trabajadores del orfanato en aquella época podrían estar vivos y podrían tener información valiosa. Aunque no estaba segura de que alguien se atreviera a hablar, pensó que valía la pena intentarlo. Sin embargo,
Esta búsqueda no solo se trataba de encontrar pruebas, también significaba enfrentarse a sus propios miedos y traumas. Gabriela confesó que había pasado años intentando olvidar todo lo relacionado con el orfanato. Es como si cada vez que pienso en ese lugar, algo oscuro me atrapara, admitió. Martín asintió, diciendo que había tenido pesadillas recurrentes sobre el tiempo que pasó en el hogar San Miguel. Alejandro entendía perfectamente lo que decían, pero estaba convencido de que enfrentar ese dolor era la única forma de avanzar. El siguiente paso fue regresar al orfanato para hablar nuevamente con Sor Elena. Alejandro sabía que no sería fácil ganar su confianza, pero decidió que debía intentarlo. Aprovechó una excusa aparentemente inocente, ofrecerse como voluntario para ayudar con las actividades del orfanato. Sor Elena, aunque sorprendida por la oferta, aceptó con cierto recelo. Alejandro comenzó a pasar más tiempo en el lugar, observando cada detalle, intentando encontrar pistas que confirmaran sus sospechas. Durante una de sus visitas, logró acceder al sótano del edificio principal, donde encontró varias cajas cubiertas de polvo. Al revisarlas, descubrió documentos que detallaban donaciones y transacciones financieras del orfanato en décadas pasadas. Aunque no entendía del todo lo que estaba viendo, algo le llamó la atención: grandes sumas de dinero registradas como gastos operativos que no cuadraban con el estado actual del lugar. Tomó fotos de los documentos con su teléfono, convencido de que podrían ser útiles más adelante. Mientras tanto, Gabriela se puso en contacto con un antiguo cuidador del orfanato, un hombre llamado Esteban, quien había trabajado allí en la época de Sor Teresa. Aunque al principio se mostró reacio a hablar, eventualmente reveló que había dejado su trabajo porque no estaba de acuerdo con los métodos de disciplina que se utilizaban. Yo era joven y no sabía cómo enfrentar a las monjas, pero sabía que lo que hacían no estaba bien, confesó. Este testimonio fue un golpe de realidad para los tres, quienes se dieron cuenta de que no solo los niños habían sufrido, sino también algunos adultos que trabajaban allí. Con cada fragmento de información que recopilaban, el cuadro que se formaba era más perturbador. El hogar San Miguel, que se suponía debía ser un refugio para niños vulnerables, parecía haber sido un lugar de abuso sistemático y explotación. Alejandro, Martín y Gabriela empezaron a darse cuenta de que no podían quedarse de brazos cruzados. Si querían justicia, tendrían que enfrentarse no solo a los responsables, sino también a un sistema que había permitido que todo esto ocurriera. Esa noche, mientras los tres se reunían para discutir lo que habían encontrado, Alejandro expresó lo que todos sentían en ese momento: no sé si lograremos cambiar algo, pero al menos tenemos que intentarlo. Por nosotros y por todos los niños que pasaron por este lugar. Era una declaración cargada de determinación, pero también de incertidumbre. Sabían que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero también sabían que ya no estaban solos en su lucha. Desde que Alejandro había comenzado a trabajar como voluntario en el hogar San Miguel, cada día parecía acercarlo más a la verdad, pero también intensificaba su sentimiento de rabia y frustración. No podía entender cómo tantas cosas habían pasado desapercibidas durante tanto tiempo, ni cómo los responsables habían logrado encubrirlo todo. Entre las tareas que le asignaron, descubrió que los archivos antiguos del orfanato habían sido trasladados a un pequeño cuarto en el ala este del edificio. Aquella información fue el incentivo que necesitaba para empezar a buscar respuestas más concretas. Un día, aprovechando un momento en que el personal estaba distraído, Alejandro logró entrar al cuarto de los archivos. Las cajas, llenas de documentos amarillentos y carpetas desorganizadas, parecían contener décadas de historia del orfanato. Con manos temblorosas, comenzó a revisar papeles y pronto encontró algo que lo dejó helado: registros de transacciones financieras que indicaban pagos considerables a cuentas de personas asociadas con el orfanato, incluida Sor Teresa, la antigua directora. Estos pagos eran incompatibles con la realidad de un lugar que siempre alegaba falta de fondos. Alejandro tomó fotografías de los documentos, consciente de que estaba acumulando pruebas importantes. Mientras analizaba los registros, Alejandro encontró algo aún más perturbador: listados de niños asignados a trabajos en granjas y talleres cercanos. Aunque los documentos intentaban disfrazar estas actividades como programas educativos, las fechas y descripciones indicaban claramente que eran prácticas de explotación laboral. Su corazón latía con fuerza mientras leía las listas de nombres, algunos de los cuales le resultaban familiares. Había creído que los había olvidado, pero verlos en esos papeles trajo de vuelta recuerdos de rostros y voces que habían desaparecido sin explicación. Sor Elena, mientras tanto, comenzó a sospechar de las constantes preguntas de Alejandro. Un día lo confrontó en el comedor, preguntándole directamente por qué mostraba tanto interés en los registros antiguos. Alejandro,
Preparado para este momento, fingió curiosidad histórica y mencionó que quería escribir un artículo sobre su experiencia en el orfanato. Aunque su explicación pareció convencerla, no pudo ignorar la sensación de que estaba siendo vigilado. Desde ese día, sus movimientos dentro del lugar se volvieron más cautelosos. La presión aumentaba, pero Alejandro sabía que no podía detenerse. Compartió sus hallazgos con Martín y Gabriela, quienes quedaron tan impactados como él. Gabriela recordó un incidente en el que varios niños fueron enviados a una granja lejana, supuestamente para aprender sobre agricultura, pero nunca volvieron. Martín, por su parte, aportó una pieza clave. Había visto a Sor Teresa reunirse en varias ocasiones con hombres bien vestidos que llegaban al orfanato en autos lujosos. En ese entonces no entendía el propósito de esas visitas, pero ahora sospechaba que estaban relacionadas con las transacciones que Alejandro había descubierto. A medida que Alejandro pasaba más tiempo investigando, también comenzó a notar comportamientos extraños en algunos de los actuales trabajadores del orfanato. Algunos parecían incómodos cuando él estaba cerca, como si tuvieran algo que ocultar. Otros, en cambio, se mostraban demasiado serviciales, intentando distraerlo con tareas irrelevantes. Todo esto confirmaba sus sospechas de que el sistema de abuso no había desaparecido por completo, sino que se había adaptado para operar con mayor discreción. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Alejandro encontró una vieja caja de fotografías. Muchas de las imágenes mostraban a niños del orfanato trabajando en condiciones visiblemente precarias. En una de ellas, reconoció a Martín, con apenas 7 años, cargando sacos de un material que parecía ser cemento. Otra foto mostraba a una niña que podría ser Gabriela, sentada en un rincón con el rostro lleno de lágrimas. Estas imágenes eran más que simples recuerdos, eran pruebas irrefutables del abuso sistemático que había ocurrido en el hogar San Miguel. Gabriela, al ver las fotografías, rompió en llanto. Era la primera vez que enfrentaba visualmente lo que había intentado olvidar durante años. Martín, aunque conmovido, reaccionó con una mezcla de rabia y determinación. «Esto no puede quedar así», dijo con firmeza. Alejandro estuvo de acuerdo, pero sabía que necesitaban más. Las fotografías y los documentos eran un buen comienzo, pero debían encontrar a alguien que pudiera respaldar sus hallazgos con un testimonio sólido. Decidieron buscar a antiguos trabajadores del orfanato, con la esperanza de que alguno estuviera dispuesto a hablar. Fue así como lograron contactar a Esteban, un hombre que había trabajado como cuidador durante el mandato de Sor Teresa. Al principio, Esteban se mostró reacio a hablar, temeroso de las posibles repercusiones. Sin embargo, tras varias reuniones, accedió a compartir su historia. Esteban confesó que había sido testigo de cómo Sor Teresa manejaba grandes sumas de dinero en efectivo y cómo se llevaban a cabo los programas laborales. Aunque no sabía todos los detalles, estaba seguro de que muchas de las actividades eran ilegales. Mientras recopilaban más información, Alejandro empezó a darse cuenta de que no solo estaban enfrentándose a los responsables directos del abuso, sino también a un sistema mucho más amplio y complejo que había permitido que todo ocurriera. Las transacciones financieras, las conexiones con empresarios locales y la aparente falta de supervisión por parte de las autoridades eran indicios de una red de corrupción que iba más allá del orfanato. El descubrimiento más alarmante ocurrió una noche cuando Alejandro recibió un mensaje anónimo en su teléfono. El mensaje contenía la dirección de una bodega abandonada en las afueras de la ciudad, junto con una advertencia: si buscas respuestas, aquí las encontrarás. Pero ten cuidado. Aunque Martín y Gabriela intentaron disuadirlo, Alejandro decidió ir. Al llegar, encontró más documentos, junto con cajas que contenían herramientas y materiales utilizados en los talleres del orfanato. Era evidente que la bodega había sido un lugar clave en las operaciones de explotación laboral. Con cada hallazgo, el panorama se volvía más claro y aterrador. El hogar San Miguel, que se suponía debía ser un refugio para niños vulnerables, había sido un lugar de abuso sistemático y explotación. Alejandro, Martín y Gabriela empezaron a darse cuenta de que no podían quedarse de brazos cruzados. Si querían justicia, tendrían que enfrentarse no solo a los responsables, sino también a un sistema que había permitido que todo esto ocurriera. La lucha que les esperaba sería ardua, pero estaban dispuestos a enfrentarla, cueste lo que cueste. Alejandro sabía que la información que había recopilado no sería suficiente para derribar las barreras que protegían al hogar San Miguel y a sus responsables. Necesitaba aliados, personas que pudieran complementar su investigación con recursos o experiencia en casos similares. Fue entonces cuando recordó el nombre de Sofía, una periodista conocida por sus reportajes sobre abusos en instituciones. Tras buscar su contacto, decidió escribirle un correo detallando los hallazgos y explicando por qué creía que ella sería la persona indicada para ayudarlo.
Para su sorpresa, Sofía respondió rápidamente, mostrando un gran interés en el caso y pidiendo reunirse con él lo antes posible. La primera reunión con Sofía fue reveladora. Ella escuchó atentamente mientras Alejandro le mostraba los documentos, las fotografías y los testimonios que había recopilado hasta el momento. «Esto es más grande de lo que parece», dijo con una seriedad que dejó a Alejandro inquieto. La periodista explicó que había investigado casos similares en otras regiones donde instituciones aprovechaban su fachada de caridad para encubrir redes de explotación infantil. Sofía no solo ofreció su ayuda para amplificar la historia, sino que también sugirió estrategias para recopilar más pruebas. «Necesitamos más testimonios, más nombres, algo que haga imposible que ignoren este caso», propuso. La llegada de Sofía al equipo marcó un punto de inflexión. Gracias a sus contactos, lograron localizar a otros antiguos residentes del Hogar San Miguel que estaban dispuestos a hablar. Entre ellos se encontraba Javier, quien había dejado el orfanato a los 12 años y nunca había hablado públicamente de lo que vivió allí. En su testimonio, Javier describió con detalle las largas jornadas de trabajo en talleres oscuros, donde las manos pequeñas de los niños eran perfectas para manipular herramientas diminutas. También mencionó que los castigos no solo eran físicos, sino que incluían humillaciones que los hacían sentir como si no valieran nada. Gabriela, al ver que más personas comenzaban a compartir sus historias, encontró el valor para abrirse aún más. Durante una de las reuniones con Sofía, reveló que Sor Teresa la había amenazado directamente cuando era niña. «Si hablas, nadie te creerá. Las niñas como tú no importan a nadie», le había dicho. Ese recuerdo, que había guardado en silencio durante años, ahora cobraba un nuevo significado. Gabriela entendió que su testimonio podía ser una pieza clave para exponer lo que realmente sucedía en el Hogar San Miguel y decidió unirse plenamente al esfuerzo. Sin embargo, reunir los testimonios no fue un proceso sencillo. Muchas de las personas que contactaron estaban reticentes a hablar, ya fuera por miedo a represalias o porque habían pasado años intentando olvidar lo que ocurrió. Alejandro y Sofía trabajaron incansablemente para convencerlos de que sus historias eran vitales para destapar la verdad. Organizaron reuniones en lugares discretos y, en algunos casos, ofrecieron la opción de mantener el anonimato. Poco a poco, más voces comenzaron a sumarse y con cada nuevo testimonio, el panorama de los abusos se hacía más claro y desgarrador. Uno de los testimonios más impactantes vino de Clara, una mujer que había pasado su adolescencia en el orfanato y recordaba haber sido forzada a trabajar en condiciones inhumanas. Clara reveló que, además de los castigos físicos, muchas niñas eran enviadas a trabajar en casas de familias ricas bajo el pretexto de programas de servicio comunitario. Estas familias a menudo trataban a las niñas como sirvientas, sin paga y con jornadas agotadoras. Clara contó cómo una vez intentó escapar, solo para ser devuelta al orfanato por la misma familia que la explotaba. Sofía, mientras recopilaba los testimonios, comenzó a contactar a expertos en derecho y activistas que pudieran ayudar a preparar un caso sólido. Entre ellos estaba Arturo, un abogado especializado en derechos humanos que había trabajado en casos similares. Arturo accedió a reunirse con el equipo y revisar las pruebas. «Esto es serio, pero también complicado», les advirtió. «Están enfrentándose a una institución que probablemente tiene conexiones en lugares altos. Necesitamos más que documentos, necesitamos algo que los vincule directamente a los abusos». Mientras tanto, Alejandro no dejó de investigar. Una noche, mientras revisaba los documentos financieros que había encontrado, notó un patrón en las transacciones. Grandes sumas de dinero eran transferidas periódicamente a cuentas bancarias vinculadas a empresas fantasmas. Compartió sus hallazgos con Sofía y Arturo, quienes coincidieron en que esto podía ser evidencia de corrupción y lavado de dinero. Sofía sugirió que buscaran a un experto en finanzas para analizar los datos y determinar si podían usarlos en el caso. El equipo, ahora compuesto por Alejandro, Gabriela, Martín, Sofía, Arturo y otros colaboradores, comenzó a trabajar como una unidad cohesionada. Cada miembro tenía un rol específico. Mientras algunos se enfocaban en recopilar más testimonios, otros investigaban el historial financiero del orfanato. Las reuniones se volvían más frecuentes y las discusiones más intensas, pero también crecían la camaradería y el compromiso entre ellos. Sabían que no sería fácil, pero estaban decididos a llevar la verdad a la luz. Uno de los momentos más decisivos llegó cuando Sofía consiguió una entrevista con un antiguo benefactor del Hogar San Miguel. Este benefactor, que prefirió mantenerse anónimo, confesó que había donado grandes sumas de dinero a la institución bajo la impresión de que se utilizaban para mejorar las condiciones de los niños. Sin embargo, nunca había recibido informes detallados de cómo se usaba el dinero y con el tiempo comenzó a sospechar que algo no estaba bien.
Su testimonio agregó otra capa de legitimidad a la investigación. Con cada nuevo avance, Alejandro sentía que estaban más cerca de la verdad, pero también más expuestos. Recibieron advertencias anónimas y, en una ocasión, Alejandro encontró su coche vandalizado con mensajes intimidantes. Estos incidentes no hicieron más que fortalecer su determinación. Si intentan silenciarnos, es porque saben que estamos cerca de algo grande, dijo Alejandro durante una reunión. Sofía y los demás estuvieron de acuerdo. El equipo, ahora más unido que nunca, comenzó a planear cómo llevar sus hallazgos a la luz pública. Sofía sugirió preparar un reportaje que no solo incluyera los testimonios de los sobrevivientes, sino también las pruebas documentales que Alejandro había encontrado. Sin embargo, también advirtió que enfrentarse a una institución con tanto poder no sería fácil. Van a intentar desacreditarnos, ocultar pruebas y silenciar voces. Tenemos que estar preparados para eso, les dijo con firmeza. Alejandro, Gabriela y Martín asintieron, conscientes de que la lucha por la justicia apenas comenzaba. La decisión de enfrentarse directamente a Sor Teresa llegó en un momento de creciente tensión dentro del equipo. Las pruebas acumuladas hasta ese punto eran contundentes, pero Alejandro sabía que la confrontación con quien había sido el rostro del terror en el hogar San Miguel sería tanto un desafío emocional como estratégico. Junto a Sofía, Gabriela y Martín, planearon cuidadosamente el encuentro. Sor Teresa vivía ahora en una residencia para religiosas jubiladas, un lugar alejado del bullicio de la ciudad, donde el pasado parecía haber sido enterrado junto con sus responsabilidades. Alejandro no podía evitar sentir un nudo en el estómago al pensar en verla de nuevo, pero sabía que debía hacerlo. El día de la confrontación llegó y el grupo se presentó en la residencia con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sor Teresa, al principio, parecía sorprendida por su visita. Aunque su cabello estaba canoso y su postura más encorvada, su mirada seguía teniendo la dureza que Alejandro recordaba de su infancia. «¿Qué quieren de mí?», preguntó con un tono que mezclaba desdén y cautela. Alejandro dio un paso al frente y, con una voz firme, le explicó que habían venido en busca de respuestas sobre lo que había ocurrido en el hogar San Miguel. La expresión de Sor Teresa se endureció aún más. Durante el enfrentamiento, Sor Teresa negó rotundamente todas las acusaciones. Insistió en que el orfanato había sido un lugar de disciplina, no de abuso, y que los castigos aplicados eran necesarios para enseñar valores a los niños. «Ustedes no entienden lo que era manejar un lugar como ese», argumentó con un aire de victimismo que enfureció a Alejandro. Gabriela no pudo contenerse y, con la voz temblorosa, le recordó los castigos crueles que había sufrido, incluyendo el encierro en un cuarto oscuro durante días. «También dirás que eso era por nuestro bien», le increpó. Sor Teresa evitó la mirada de Gabriela, pero su silencio decía más de lo que sus palabras hubieran podido justificar. La conversación pronto se tornó más tensa. Sofía, acostumbrada a entrevistas con personas que intentaban ocultar verdades incómodas, tomó la iniciativa y le mostró algunos de los documentos que vinculaban a Sor Teresa con transacciones financieras sospechosas. La antigua directora mantuvo su postura de negación, pero su nerviosismo comenzó a ser evidente. Sus manos temblaban ligeramente mientras trataba de desviar el tema, alegando que no recordaba los detalles y que cualquier irregularidad financiera debía ser un malentendido. Alejandro, observándola con atención, sintió que finalmente estaba viendo fisuras en la coraza de la mujer que tanto miedo le había causado en su niñez. El momento más impactante llegó cuando Martín, quien había permanecido en silencio durante gran parte del encuentro, habló. Con voz pausada, relató cómo Sor Teresa lo había castigado brutalmente por un delito que no había cometido. Tenía 7 años. No sabía defenderme ni sabía por qué me hacían cargar con culpas que no eran mías. ¿Eso también era parte de enseñarnos valores?, preguntó, mirando directamente a los ojos de la mujer. Por un breve instante, Sor Teresa pareció perder su compostura. Sus labios se movieron como si fuera a responder, pero finalmente guardó silencio. La tensión en la sala era palpable. Sofía continuó presionando con preguntas directas, intentando que Sor Teresa contradijera sus propias palabras. Le mencionó casos documentados de niños que habían sido enviados a trabajar en granjas cercanas bajo condiciones de explotación. ¿Esto también era parte del aprendizaje?, preguntó con un tono seco y profesional. La monja negó con un gesto brusco, pero no ofreció explicaciones claras. Sus evasivas solo reforzaban la percepción de su culpabilidad. Gabriela, quien observaba cada movimiento de Sor Teresa, empezó a notar un temblor en sus manos y un parpadeo nervioso. Era evidente que las acusaciones la estaban afectando. Alejandro, aunque emocionalmente agotado, sintió que debía confrontar un recuerdo personal que lo había atormentado durante años. «Recuerdo una noche en la que me llamaste a tu oficina», comenzó,
tratando de mantener la compostura. Me acusaste de robar comida, aunque sabías que no era cierto. Me hiciste confesar algo que no hice y luego me castigaste encerrándome en el sótano durante 2 días. Su voz se quebró ligeramente al final, pero no apartó la mirada de la mujer. Sor Teresa lo observó en silencio, como si estuviera evaluando cuánto debía decir. Finalmente, balbuceó algo sobre errores del pasado, pero sus palabras carecían de convicción. La confrontación alcanzó su punto máximo cuando Sofía reveló que habían encontrado documentos que vinculaban a Sor Teresa con donaciones recibidas de empresarios locales, muchos de los cuales eran dueños de las granjas donde los niños trabajaban. Esto no es una simple acusación, dijo mientras colocaba las pruebas sobre la mesa. Es un patrón de abuso y corrupción que apunta directamente a usted. Sor Teresa intentó desviar el tema, alegando que sus superiores eran los responsables de las decisiones financieras, pero su nerviosismo era innegable. Gabriela, con lágrimas en los ojos, tomó la palabra una vez más. No se trata solo de dinero, se trata de las vidas que destruyó. El encuentro se prolongó por casi 2 horas. Aunque Sor Teresa no confesó explícitamente sus crímenes, su actitud evasiva y su incapacidad para justificar las pruebas presentadas hablaban por sí solas. Cuando finalmente el grupo decidió retirarse, lo hicieron con una mezcla de emociones. Por un lado, la confrontación había sido un momento catártico, especialmente para Alejandro y Gabriela, quienes por primera vez habían enfrentado directamente a la persona que simbolizaba su sufrimiento. Por otro lado, sabían que la verdadera batalla aún estaba por delante. En el camino de regreso, el grupo discutió los siguientes pasos. Sofía sugirió incluir detalles del enfrentamiento en el reportaje que estaba preparando. No necesitamos una confesión. Su comportamiento durante la reunión ya es evidencia de que tiene algo que ocultar, explicó. Martín, quien había permanecido en silencio desde su intervención, asintió lentamente. Al menos ahora sabemos que no somos los únicos que recuerdan. Ella también lo sabe. Alejandro, aunque agotado, sintió un renovado sentido de propósito. Habían enfrentado al pasado y aunque aún quedaba mucho por hacer, habían dado un paso importante hacia la justicia. Con el enfrentamiento con Sor Teresa aún fresco en sus mentes, el equipo decidió que era momento de llevar la historia al público. Sofía, utilizando toda su experiencia periodística, comenzó a estructurar un reportaje que incluyera no solo los testimonios de los sobrevivientes, sino también las pruebas documentales y los hallazgos financieros que habían recopilado. Alejandro, Gabriela y Martín trabajaron con ella en cada detalle, revisando los documentos y sugiriendo enfoques para que el impacto fuera lo más contundente posible. Sabían que se enfrentaban a un sistema poderoso, pero también sabían que la verdad era su mayor arma. La primera versión del reportaje fue devastadora. El texto, acompañado de imágenes de los registros financieros y fotografías de los talleres en los que los niños habían trabajado, pintaba un cuadro claro de abuso y explotación. Sofía incluyó citas anónimas de antiguos benefactores que expresaban su indignación al descubrir que sus donaciones habían sido mal utilizadas. Donábamos para ayudar a los niños, no para enriquecer a los responsables, decía uno de los testimonios. Alejandro sintió una mezcla de alivio y temor al leer el reportaje completo. Era un relato honesto, pero también exponía a todos los involucrados a posibles represalias. El siguiente paso fue presentar las pruebas a las autoridades. Arturo, el abogado especializado en derechos humanos, organizó una reunión con un fiscal que tenía experiencia en casos de corrupción. La reunión fue tensa pero productiva. El fiscal revisó las pruebas con detenimiento y se comprometió a iniciar una investigación formal. Esto no será fácil, advirtió, pero si logramos demostrar lo que aquí se alega, será un caso que cambiará las cosas para siempre. Alejandro, aunque consciente de los desafíos, sintió que finalmente estaban logrando algo tangible. Mientras las autoridades comenzaban a actuar, Sofía publicó el reportaje en un medio importante. En cuestión de horas, la historia se volvió viral. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, indignación y llamados a la acción. Sobrevivientes de otros orfanatos comenzaron a compartir sus propias experiencias, creando un movimiento que iba más allá del Hogar San Miguel. Alejandro, Gabriela y Martín fueron contactados por antiguos compañeros que habían leído el reportaje y querían sumarse al esfuerzo por buscar justicia. La verdad, finalmente, estaba saliendo a la luz. Sin embargo, las reacciones no fueron completamente positivas. Alejandro comenzó a recibir amenazas anónimas y en una ocasión, alguien intentó sabotear su automóvil. Sofía, por su parte, fue objeto de campañas de desprestigio en redes sociales que intentaban desacreditar su trabajo. Gabriela y Martín, aunque menos expuestos, también sintieron la presión. A pesar de todo, el grupo se mantuvo firme.
Si intentan silenciarnos, es porque saben que lo que estamos diciendo es verdad, les recordó Sofía durante una de sus reuniones. Alejandro, inspirado por su determinación, prometió que no se rendirían. A medida que el caso ganaba más atención, surgieron nuevas pistas que fortalecieron la investigación. Un antiguo trabajador del orfanato, que había permanecido en silencio durante años, se presentó voluntariamente para ofrecer su testimonio. Este hombre, cuyo nombre prefirió mantener en el anonimato, relató cómo los niños eran enviados a trabajar bajo condiciones inhumanas mientras los responsables del orfanato recibían pagos significativos de las empresas que los empleaban. Su relato coincidía con los documentos financieros que Alejandro había descubierto, aportando una nueva capa de credibilidad al caso. Las investigaciones oficiales también comenzaron a revelar vínculos entre el Hogar San Miguel y empresarios locales. El fiscal encargado del caso descubrió que las donaciones recibidas por el orfanato a menudo eran desviadas a cuentas bancarias vinculadas a empresas fantasmas. Estos hallazgos no solo confirmaban las acusaciones de corrupción, sino que también demostraban que el abuso sistemático había sido parte de una red mucho más grande de lo que inicialmente habían imaginado. Alejandro, aunque horrorizado por la magnitud del problema, sintió que estaban un paso más cerca de la justicia. La presión mediática comenzó a dar frutos. Las autoridades emitieron órdenes para interrogar a Sor Teresa y a otros antiguos empleados del orfanato. Las audiencias preliminares atrajeron a una multitud de periodistas y defensores de los derechos humanos, todos atentos a cada desarrollo del caso. Alejandro, aunque nervioso, decidió asistir a una de las audiencias junto a Gabriela y Martín. Al ver a Sor Teresa entrar en la sala, escoltada por sus abogados, sintió una mezcla de ira y alivio. Era la primera vez que la veía obligada a responder por sus acciones en un contexto legal. Durante la audiencia, el fiscal presentó las pruebas recopiladas por el equipo, incluyendo los registros financieros y los testimonios de las víctimas. Los abogados de Sor Teresa intentaron desestimar las acusaciones, alegando falta de pruebas concluyentes. Sin embargo, el testimonio de una de las víctimas, que habló con valentía sobre los abusos que sufrió, dejó a todos en la sala en silencio. Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de aquella persona, quien había encontrado la fuerza para enfrentar su pasado y exigir justicia. Mientras tanto, el impacto del caso se extendió más allá de las audiencias. Organizaciones internacionales comenzaron a interesarse por la historia y varios expertos en derechos de la infancia ofrecieron su apoyo al equipo. Alejandro y Sofía participaron en conferencias y foros, compartiendo su experiencia y destacando la importancia de denunciar los abusos en instituciones similares. Este caso no se trata solo del Hogar San Miguel, decía Alejandro en una de sus intervenciones. Se trata de un sistema que ha fallado a los niños una y otra vez. ¿Y eso tiene que cambiar? El proceso judicial avanzaba lentamente, pero cada pequeño logro reforzaba la determinación del equipo. Alejandro, aunque consciente de que la lucha aún estaba lejos de terminar, comenzó a sentirse esperanzado. Las amenazas y los intentos de intimidación no habían logrado silenciarlos y la verdad estaba finalmente saliendo a la luz. Sabía que el camino sería largo, pero también sabía que no estaban solos. Habían encendido una chispa que no podía ser apagada. El reportaje de Sofía, junto con los avances en las investigaciones, había logrado lo impensable: convertir un caso olvidado en un movimiento nacional por la justicia. Alejandro, Gabriela y Martín, aunque marcados por el dolor de su pasado, comenzaron a sentirse como agentes de cambio. Y aunque el futuro era incierto, sabían que habían dado un paso crucial hacia un mundo en el que los niños estuvieran verdaderamente protegidos. Aunque las investigaciones oficiales estaban en marcha y las pruebas eran abrumadoras, Alejandro y su equipo pronto se enfrentaron a la dura realidad del sistema judicial. Las primeras audiencias dejaron en claro que los responsables no solo negaban las acusaciones, sino que contaban con los recursos necesarios para dilatar el proceso. Los abogados defensores argumentaron que las pruebas eran insuficientes y cuestionaron la credibilidad de los testimonios, incluso insinuando que algunos de los sobrevivientes tenían motivaciones personales para atacar a Sor Teresa. Estos intentos de desacreditarlos fueron desgarradores, pero también reforzaron la convicción del grupo de que no podían rendirse. Gabriela, que había sido una de las voces más valientes en el proceso, comenzó a sentir el peso emocional de revivir constantemente su pasado. Sin embargo, en lugar de retraerse, decidió utilizar su historia para seguir impulsando el caso. Durante una entrevista con un medio nacional, relató con detalle los castigos que sufrió y cómo estos la marcaron de por vida. No se trata de mí. Se trata de todas las niñas y niños que pasaron por lo mismo y nunca tuvieron la oportunidad de hablar, dijo con una voz firme, pero llena de emoción. Sus palabras resonaron profundamente en la audiencia y atrajeron aún más atención hacia el caso.
Alejandro, por su parte, encontró consuelo en su trabajo con otros sobrevivientes. Organizó reuniones en las que las víctimas podían compartir sus historias y apoyarse mutuamente. Aunque estas sesiones eran emocionalmente intensas, también eran transformadoras. Muchos de los asistentes confesaron que nunca antes habían hablado de lo que vivieron y que, al hacerlo, comenzaron a sanar. Alejandro veía en estos encuentros una forma de justicia que iba más allá de los tribunales, una justicia que reconocía el dolor de las víctimas y les daba un espacio para ser escuchados. Mientras tanto, Sofía seguía utilizando su plataforma para mantener la atención pública en el caso. Publicó artículos detallados sobre cada desarrollo en el proceso judicial, explicando las tácticas dilatorias de los acusados y enfatizando la importancia de continuar la lucha. En uno de sus textos más impactantes, escribió: «La justicia puede ser lenta, pero la verdad ya no puede ser ignorada. Este caso no se trata solo de los sobrevivientes del Hogar San Miguel, sino de una sociedad que debe decidir si seguirá permitiendo que estos abusos queden impunes». Sus palabras generaron una ola de apoyo en redes sociales, donde miles de personas exigían que las autoridades actuaran con mayor rapidez y firmeza. A pesar del apoyo público, el equipo también enfrentó momentos de desesperación. Cada retraso en el juicio se sentía como una derrota y las amenazas continuaban llegando. Una noche, Alejandro recibió una llamada anónima en la que una voz distorsionada le advirtió que dejara de hurgar en el pasado si valoraba su vida. Aunque estas intimidaciones eran aterradoras, Alejandro sabía que rendirse significaría traicionar a todos los que habían confiado en él. Compartió la amenaza con el equipo y juntos decidieron redoblar sus esfuerzos para asegurarse de que el caso no fuera olvidado. El paso del tiempo trajo avances pequeños, pero significativos. Las autoridades comenzaron a investigar a fondo las conexiones financieras del Hogar San Miguel y descubrieron una red de corrupción que involucraba a empresarios locales y funcionarios gubernamentales. Estas revelaciones añadieron un nuevo nivel de complejidad al caso, pero también demostraron que el problema iba más allá de Sor Teresa y los empleados del orfanato. Alejandro, aunque consternado por la magnitud de la corrupción, sintió que cada nuevo hallazgo validaba su lucha. Sin embargo, la lentitud del proceso seguía siendo frustrante. Alejandro comenzó a reflexionar sobre lo que significaba buscar justicia en un sistema que parecía diseñado para proteger a los poderosos. «La justicia no debería ser un privilegio», escribió en uno de sus diarios, «pero a veces parece que solo aquellos con dinero y conexiones pueden obtenerla. Nosotros estamos aquí para cambiar eso». Estas reflexiones lo ayudaron a encontrar un propósito más amplio en su lucha. No solo quería justicia para él y sus compañeros, sino también para todos aquellos que habían sido silenciados por un sistema corrupto. Uno de los momentos más impactantes llegó cuando un antiguo benefactor del Hogar San Miguel, profundamente afectado por el reportaje de Sofía, decidió hablar públicamente. Este benefactor confesó que había sospechado irregularidades durante años, pero nunca se atrevió a investigarlas. «Ahora entiendo que mi silencio me hace cómplice. Es hora de que la verdad salga a la luz», dijo en una conferencia de prensa. Su declaración no solo fortaleció el caso, sino que también inspiró a otros testigos a presentarse. A medida que el juicio avanzaba, Alejandro comenzó a notar un cambio en su perspectiva. Aunque la justicia formal aún parecía lejana, el impacto de su lucha ya era visible. Las historias de los sobrevivientes estaban siendo escuchadas, el sistema estaba siendo cuestionado, y más personas estaban tomando conciencia de la importancia de proteger a los niños vulnerables. En una reunión con su equipo, Alejandro compartió un pensamiento que había estado rondando su mente: «Tal vez no podamos arreglar todo lo que salió mal, pero podemos asegurarnos de que otros no tengan que pasar por lo mismo». El proceso judicial continuaba, y aunque las victorias eran pequeñas y esporádicas, cada paso representaba un avance. Alejandro, Gabriela, Martín y Sofía sabían que su lucha estaba lejos de terminar, pero también sabían que ya habían logrado algo importante, habían roto el silencio y habían encendido una chispa de esperanza. La justicia, aunque incompleta, estaba empezando a tomar forma, y eso era suficiente para seguir adelante. A pesar de la lentitud del sistema judicial, los esfuerzos de Alejandro y su equipo comenzaron a generar un cambio real. La atención mediática y las investigaciones oficiales no solo habían expuesto la corrupción dentro del Hogar San Miguel, sino que también inspiraron una conversación nacional sobre la protección de los niños y la responsabilidad de las instituciones. Alejandro, al reflexionar sobre el impacto de su lucha, decidió que necesitaban ir más allá del caso judicial. La justicia formal era importante, pero también lo era construir algo que ayudara a prevenir futuros abusos. Fue entonces cuando surgió la idea de crear una fundación,
Junto a Gabriela, Martín y Sofía, Alejandro estableció Luz para los Invisibles, una organización dedicada a apoyar a los sobrevivientes de abuso institucional y a promover la protección de los derechos de la infancia. La fundación se enfocaría en 3 áreas principales: brindar apoyo psicológico y legal a las víctimas, educar a las comunidades sobre cómo prevenir el abuso y trabajar para influir en políticas públicas que garantizaran mayor supervisión de las instituciones que cuidaban a los niños. La inauguración oficial de la fundación fue un evento emotivo. Gabriela, en un discurso apasionado, habló sobre cómo había transformado su dolor en una herramienta para ayudar a otros. No podemos cambiar lo que nos hicieron, pero podemos asegurarnos de que nadie más pase por lo mismo, dijo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Martín, por su parte, compartió cómo el trabajo con la fundación le había dado un propósito que nunca había imaginado. Por primera vez en mi vida, siento que mi voz importa, confesó ante el aplauso de los asistentes. El trabajo de la fundación comenzó a dar frutos rápidamente. Alejandro lideró talleres en comunidades rurales, enseñando a padres, maestros y líderes locales cómo identificar señales de abuso y cómo actuar para proteger a los niños. En una de estas sesiones, una madre se acercó a él al final y le dijo: «Gracias por hacer esto. Ahora sé cómo ayudar a mi hijo a sentirse seguro». Estas pequeñas victorias le recordaban a Alejandro por qué había comenzado esta lucha y lo impulsaban a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Además de los talleres, la fundación estableció una línea de ayuda para sobrevivientes de abuso. En sus primeras semanas, recibieron cientos de llamadas de personas que buscaban apoyo emocional o asesoramiento legal. Aunque el volumen de solicitudes era abrumador, Alejandro y su equipo estaban decididos a atender cada caso con cuidado y empatía. En una reunión del equipo, Gabriela expresó lo que todos sentían: «Es duro escuchar tantas historias, pero también es un privilegio poder ayudar. Esto es lo que nunca tuvimos cuando éramos niños y ahora podemos ofrecerlo a otros». El impacto de la fundación no tardó en extenderse más allá de las fronteras locales. Organizaciones internacionales comenzaron a colaborar con ellos, proporcionando recursos y apoyo para ampliar su alcance. Alejandro fue invitado a participar en conferencias y foros sobre derechos de la infancia, donde compartió su historia y los logros de la fundación. En uno de estos eventos, un representante de una importante organización internacional lo felicitó por su trabajo y le dijo: «Lo que ustedes están haciendo no solo cambia vidas, también cambia sistemas». Mientras tanto, el caso judicial continuaba avanzando lentamente, pero con pasos firmes. Aunque algunos responsables intentaron llegar a acuerdos legales para evitar el juicio, el fiscal, apoyado por las pruebas y la presión pública, se negó a negociar. Alejandro, aunque sabía que el proceso sería largo, sentía que la verdad finalmente había ganado terreno. Cada audiencia era un recordatorio de que, aunque la justicia formal podía ser imperfecta, la lucha por ella tenía un impacto profundo y duradero. La culminación de estos esfuerzos llegó cuando la fundación logró inaugurar su primer refugio para niños en situación de vulnerabilidad. El refugio, ubicado en un lugar tranquilo y rodeado de naturaleza, ofrecía un espacio seguro donde los niños podían recibir apoyo psicológico, educativo y emocional. Durante la ceremonia de inauguración, Alejandro se tomó un momento para reflexionar. Miró a su alrededor, viendo los rostros de su equipo, de los sobrevivientes que ahora eran sus aliados y de los niños que comenzarían una nueva etapa de sus vidas en ese lugar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una profunda paz interior. En su discurso de clausura, Alejandro compartió una reflexión que encapsulaba todo lo que habían logrado. «Nuestro pasado nos marcó, pero no nos definió. Hoy estamos aquí no para olvidar lo que pasó, sino para transformar ese dolor en esperanza. Este refugio es un símbolo de que siempre es posible comenzar de nuevo, incluso en los momentos más oscuros». Sus palabras fueron recibidas con una ovación de pie, y muchos de los asistentes no pudieron contener las lágrimas. Aunque el camino había sido largo y arduo, Alejandro sabía que aún quedaba mucho por hacer. Pero también sabía que no estaba solo. Junto a Gabriela, Martín, Sofía y todos los que se habían unido a la causa, había construido algo que trascendía su propia historia. Luz para los Invisibles no solo era un refugio físico, sino también un faro de esperanza para todos aquellos que alguna vez se sintieron olvidados. Y aunque la lucha por la justicia continuaba, Alejandro podía mirar al futuro con la certeza de que habían marcado una diferencia. Gracias por acompañarnos en esta historia que, más allá de las palabras, refleja una lucha por la verdad y la justicia. Ahora queremos saber más de ti. ¿Desde dónde estás escuchando? ¿Cuál es tu nombre? Comparte tu opinión sobre esta narrativa que destapa las heridas del pasado, pero también ofrece esperanza para el futuro. Si te conmovió esta historia,
Te invitamos a ser parte del cambio. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias llenas de impacto, reflexión y aprendizaje. Cada clic, cada comentario y cada persona que se suma a esta comunidad nos acerca un poco más a un mundo donde la justicia no sea un privilegio, sino un derecho.